Y este miércoles Michelle Bachelet hizo nuevos anuncios en materia de educación precisamente. La candidata dijo que su programa contempla entregar una buena educación en todos los niveles, especialmente en la enseñanza inicial, recalcando que esto no solo será para quienes salen a manifestarse. Para conversar más sobre este tema, nos encontramos con la coordinadora del equipo de educación de Michelle Bachelet, Valentina Quiroga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Valentina? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Valentina, el eje fundamental de lo que ha planteado últimamente la candidata Bachelet tiene que ver con la gratuidad universal en un plazo de 6 años. ¿Cómo se va a plasmar eso? La verdad es que, bueno, no ha sido principalmente el eje en el sentido que nosotros estamos planteando primero una reforma al sistema educativo en su conjunto. Nosotros estamos convencidos de que el sistema ya no resiste cierto ajustes al sistema, y aquí necesitamos cambiar la mirada, derribar los paradigmas sobre los cuales nuestro actual modelo educativo está fundamentado. Y en ese sentido nosotros entendemos la educación como un derecho social y no como un bien de consumo. Y cambiar esa mirada tiene un montón de implicancias. Entender la educación como un derecho social implica, por ejemplo, tener diferentes mecanismos de acceso que promuevan la equidad, derriben brechas de desigualdad. Y en ese sentido, evidentemente, el sistema de financiamiento o el costo que esto tiene, que la educación tiene para las familias, es un tema tremendamente gravitante. Y es por eso entonces que nosotros hemos planteado avanzar sustantivamente hacia la gratuidad universal en todos los niveles, no solamente educación superior. Cuando la candidata Bachelet habla de avanzar hacia la gratuidad, es cierto, y ahí se diferencia de otro de los candidatos tal vez del mismo pacto, que dice nosotros queremos educación gratuita. Avanzar en la gratuidad es, me imagino que hay un plazo en ese avanzar, sí, bueno, que hay pasos previos. Efectivamente, hemos dicho avanzar porque hay que explicar y claro en que es imposible que en un periodo de gobierno de 4 años uno pueda efectivamente alcanzar la meta de gratuidad universal en el sistema educativo. Esto es una reforma mayor que requiere ir avanzando gradualmente, porque uno no puede aplicar políticas de esta magnitud de la noche a la mañana. Y es por eso que nosotros hablamos de avanzar sustantivamente, pero a pesar de eso hemos sido enfáticos en decir que a pesar de que vamos a avanzar, lo vamos a hacer de manera significativa y van a haber plazos atados. La presidenta ha sido clara en decir que una vez, cierto, que los proyectos, que va a presentar proyectos de ley para regular esta materia y que vamos a proponer, cierto, que los plazos para tener la gratuidad universal sean un plazo de 6 años en el caso de educación superior. Ahora, respecto del tema del alto costo, de lo que tú señalabas, ¿no es cierto?, de la educación en Chile, sumado a la segregación y a la baja calidad de la educación pública, sin duda, la candidata ha propuesto primero eliminar el lucro en la educación subvencionada, ¿verdad? O sea, ha dicho, no es posible que el Estado financie a una institución que va a lucrar, además, con la educación. Desde los establecimientos subvencionados han dicho que eso va a ser el caos, que eso va a significar que muchos colegios van a tener que cerrar. Desde la Alianza se dice que eso atenta directamente con la libertad de los padres de elegir. ¿Qué responden ustedes? Que eso es absolutamente falso. Ahora yo quiero aclarar ciertas cosas porque mencionaste varios temas. Claro, es una batería de cosas. Primero, aclarar que el tema de la calidad del sistema educativo no está reducido al sistema público. Aquí tenemos un problema estructural en calidad de la educación que abarca no solamente al sector público, sino que también al sector privado. Eso por un lado. El segundo eje que tú mencionas efectivamente es el tema de la desegregación. Nosotros lo hemos puesto como un eje central, como un objetivo y un desafío que el país en su conjunto tiene que abordar. O sea, esto tiene implicancias que no necesariamente se ven en 1 o en 2 años, pero que en mediano o largo plazo tienen potentes implicancias para la construcción de sociedad. Y entonces, para poder alcanzar calidad y poder reducir segregación y efectivamente avanzar en construir un sistema educativo que sea inclusivo e integrador, nosotros hemos planteado que la educación pública es una tremenda herramienta y es probablemente la herramienta más potente que tiene el Estado para alcanzar ambos objetivos, entre muchos otros. Entonces, y de la mano con eso, el fortalecimiento de la educación pública y el rediseño del sistema público para nosotros es un pilar fundamental. Y de la mano con eso, obviamente es que uno piensa en una reforma sistémica, uno no puede dejar fuera el sector privado. El sector público interactúa cotidianamente con el sector privado. Por lo tanto, si es que uno pretende abordar estos desafíos sistémicos, tiene cierto que abordar el conjunto de los actores. Pero sacaron los colegios subvencionados, algunos, como dicen los mismos sostenedores. Voy inmediatamente a eso.
terminar con el lucro en educación y con el financiamiento compartido tienen que ver, o sea, obedecen a esta lógica, ¿cierto?, entender la educación como un derecho social. Si es que uno quiere lograr calidad en el sistema educativo, uno no puede permitir tener un segundo objetivo en el sistema, que es la obtención de ganancias. El compromiso de esta candidatura es que todos los recursos, porque el gran esfuerzo que el país va a hacer es que todos los recursos tienen que ser invertidos en lo que nosotros de verdad queremos, que es lograr calidad. Y la verdad es que el lucro, por ejemplo, en particular, no se entiende en un sistema donde más encima todos los actores, ¿cierto?, dicen que falta recursos, entonces en donde el Estado va a avanzar hacia gratuidad, no se entiende el lucro con recursos públicos en un sector donde todavía nos falta, ¿cierto?, invertir mucho. O sea, la única forma en que hoy día los establecimientos, porque ojo que en educación superior está prohibida al menos por el lucro. La universitaria. Perdón, en educación superior, claro, la universitaria. Sí. Porque el Instituto de Información Efectivamente, Técnica nosotros estamos proponiendo avanzar también en ese sentido. Pero en educación, por ejemplo, escolar, o sea, no se entiende, o sea, la única posibilidad de que hoy día a los sostenedores esté sobrando recursos es que obviamente eso vaya en desmedro del servicio que ellos están entregando. Claro. Entonces nosotros vamos a tener un fuerte compromiso de que todos los recursos que el Estado invierta en educación van efectivamente a educación y a abordar los desafíos que hoy día nosotros tenemos. ¿Cómo es posible? Solamente para terminar con el tema del financiamiento compartido. La verdad es que eso es absolutamente falso, que terminar con el lucro y con el financiamiento compartido significa terminar con el sistema mixto. Hoy día, por ejemplo, países como Holanda, que son como el otro país que tiene un sistema bastante similar al nuestro, no existen ni lucro ni financiamiento compartido y sin embargo tiene una matrícula en el sector privado tremendamente elevada, muy similar a la nuestra, del orden del 70% de la matrícula del sector privado. Entonces, ahora, evidentemente, quiero dejar sumamente claro que sabemos que son temas que tienen que abordarse gradualmente, hay que pensarlo estratégicamente y nosotros el foco va a ser terminar con el lucro, terminar con el financiamiento compartido, pero siempre resguardando el derecho de los alumnos que hoy día están en establecimientos con estas condiciones a la educación. Nosotros en ningún caso vamos a poner en riesgo ese derecho, por supuesto. Y el tema que tú lo mencionaste sobre el tema de la libertad de enseñanza, yo quiero decir que hoy día en Chile la libertad de enseñanza no existe en la familia. Cuando tienes un sistema en donde son escuelas que eligen a sus alumnos, ya sea por situación socioeconómica, como por ejemplo con la existencia del financiamiento compartido o por otros mecanismos de selección, entonces ¿de qué libertad de enseñanza nos están hablando? Nosotros tenemos un profundo compromiso con hacer valer la libertad de las familias para poder elegir el proyecto educativo para sus hijos. Y eso implica tener que derribar con todas las barreras de selección que hoy día pone el sistema para que las familias puedan efectivamente elegir. Y eso incluye, por supuesto, el financiamiento. Tengo que llevarte también a otro tema, lo veíamos hoy día, ha sido un día de la Marcha por la Educación, donde miles de jóvenes, no solo en Santiago, sino que en distintos lugares del país se reunieron por la Marcha por la Educación, donde ellos han manifestado cierto apoyo directo a alguna candidatura específica y además la preocupación que tienen ellos, y te la recalco, ellos dicen, nuestras preocupaciones son las mismas que no supo resolver el año 2006, haciendo alusión a cuando la candidata estaba en el Palacio de la Moneda. Son declaraciones de algunos de los principales miembros y dirigentes estudiantiles. Bueno, ¿por qué ellos hoy día tendrían que pensar distinto? Considerando que la expresidenta tuvo una oportunidad, ¿cierto?, de poder realizar esos cambios. Yo quiero hacer notar que los países tienen procesos de maduración de los temas. Yo tengo la sensación, y yo mismo formé parte de un movimiento, ¿cierto?, que surgió hace varios años atrás, Educación 2020, en donde también levantamos muchos de estos temas y, bueno, Educación 2020 hoy día lo está haciendo. Hoy día yo pienso que las condiciones son totalmente distintas en el sentir político, en el sentir público sobre el tema de la educación. Por ejemplo, yo siento que en ese sentido los estudiantes y movimientos como Educación 2020 han jugado un tremendo rol en posicionar el tema y poner al centro del debate de las políticas públicas el tema educativo. Nosotros, por lo menos hace un tiempo atrás, veíamos que si bien el tema educación siempre ha sido relevante, no existía esta conciencia de que esto era, de que habían desafíos importantes que abordar. En el 2006 los jóvenes sí lo manifestaron.
Sí, pero incluso yo diría que en el 2011 las movilizaciones avanzaron mucho más que el 2006, en el sentido de que los temas, o sea, el 2011 ya las movilizaciones fueron derechamente contra el modelo educativo. El discurso, yo diría que se profundizó mucho, mucho más. Y por ejemplo, te pongo el ejemplo del caso de la segregación, y por eso que nosotros hemos puesto hoy día al centro del debate. Y es que hoy día el tema de la segregación no es un tema relevante para todo el mundo. Nosotros hemos puesto eso como una bandera en donde el país debe tomar, cierto, el Estado debe tomar no solamente las políticas educativas, sino que requiere cierto un abordaje sistémico con políticas multisectoriales, pero incluso el tema de la segregación no es un tema hoy día que esté instalado. ¿Te fijas? Entonces hay un tema de maduración de maduración en donde hoy día el escenario es claramente distinto, hay una conciencia social, la gente está mucho más empoderada, entiende sus derechos y por lo tanto entiende lo que significa que ellos puedan elegir establecimiento que hoy día el sistema educativo no lo está permitiendo. Valentina, para ir cerrando, poner fin al lucro, sobre todo en instituciones que son financiadas o que tienen financiamiento compartido y que reciben dineros del Estado, hasta donde yo entiendo implica cambios en la Constitución, o sea, mejor dicho, implica quórum calificado. Es decir, son estas famosas leyes, ¿no es cierto?, que impiden, si no tienes un quórum muy alto en el Parlamento y por lo tanto tendrían que prácticamente estar todos los sectores de acuerdo, lo que va a ser bastante difícil en un tema que de suyo tiene componentes ideológicos, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo va a lograr, si la candidata Bachelet logra ser presidenta nuevamente en Chile, cómo va a lograr aquello? Es decir, sabemos que el paso que antecede es cambiar la Constitución y sabemos que no todos están de acuerdo con cambiar la Constitución y más aún no todos comparten la misma fórmula para lograr cambiar la Constitución. Bueno, dos cosas. Uno es que bueno, efectivamente, y por eso yo en parte también estoy acá y estamos haciendo todo el esfuerzo, que hay que convencer a mucha gente. Aquí hay que convencer a todo el mundo de que estos son temas relevantes y que esto no pueden ser políticas de gobierno. La educación tiene que ser una política de Estado. Y eso significa entonces que hay que, ¿cierto?, hacer un tremendo trabajo para aunar esfuerzos. Eso por un lado. Y lo segundo, que es ya la parte como más táctica, ¿cierto?, que tú mencionas de cómo esto se logra, la verdad es que para finalmente poder derrar el lucro, y yo diría que más que eso es la competencia como motor, ¿cierto?, para mejorar la calidad en el sistema educativo. Hay varios pasos previos en los cuales uno sí puede ir avanzando y irse acercando, ¿cierto?, a estos objetivos sin necesariamente tener que cambiar la Constitución, que más allá de la necesidad, ¿cierto?, de hacer esto va a tomar tiempos que van... Más allá de una administración de 4 años. Que podrían tomar, esperemos que no, pero podrían tomar un tiempo mayor. Y hay muchas cosas en las que uno sí puede ir avanzando. Por ejemplo, todos los temas de transparencia en el uso del recurso es como el paso cero. O sea, si uno quiere, ¿cierto?, empezar a destinar los recursos hacia educación, hacia lo que a uno realmente le importa, lo primero es saber en qué se están utilizando esos recursos. Entonces, hay varias cosas que nosotros sí podemos ir haciendo y que no requieren esos quórum y que, y que obviamente después van a permitir un paso mucho más fácil, ¿cierto?, y más simple, o sea, van a permitir una transición mucho más simple. Claro, porque hay carriles distintos. Una cosa es, ¿cierto?, son las modificaciones a la Constitución, ¿cierto? Otro carril distinto son las reformas propias de la educación y también la reforma que permita el financiamiento de estos que hay que meter en la educación, que son 3 discusiones, negociaciones distintas, pero que finalmente están intrínsecamente ligados. Tenemos poco tiempo, yo solo te quiero preguntar cuándo vamos a tener el programa visible en materia de educación de la candidata Bachelet, antes de las primarias. Yo diría que la candidata la verdad es que ha hecho bastantes anuncios, ya no he tenido ahora el tiempo de explayarme, pero hemos hecho ya los principales anuncios en lo que son educación en la primera infancia, educación escolar y educación superior. Y en la medida, ¿cierto?, lo que ella vaya decidiendo, se van a ir haciendo los próximos anuncios. Pero yo diría que nosotros ya hemos sido bastante claros con todas las propuestas y hemos marcado bastante diferencia con las otras candidaturas. Sí, Valentina. Solo quisiera mencionar algo, y es que normalmente yo sé que en educación y dado, ¿cierto?, las movilizaciones estudiantiles, siempre uno tiende a llevar el foco del debate hacia las políticas de educación superior. Yo quiero decir que aquí nosotros también hemos puesto un gran énfasis y que la prioridad es siempre primera infancia y educación escolar. Muchos de los problemas que hoy día nosotros observamos en educación superior obedecen a problemas de arrastre o deficiencia de los niveles anteriores, que va a ser imposible, ¿cierto?, abordarlo si es que no empezamos a resolver desde la base. Y en ese sentido, nosotros no nos perdemos en las prioridades y eso
Valentina, un punto que tú señalaste para cerrar también y que tiene que ver, como que venimos cerrando hace rato ya, claro. pero es que me pareció importante, porque tú dices hay que marcar diferencias con los candidatos. Tú dijiste, cuando se habla de que la competencia es el motor para mejorar la calidad del sistema educativo, ¿tú estás absolutamente en contra de ello? Absolutamente en contra. Tú eres, es decir, tú te has dedicado a estudiar el tema de la educación. ¿Por qué? Hay otros sectores que señalan lo contrario, es decir, que justamente la competencia es la que te permite ir avanzando y mejorando y superándote. Porque pensar eso, o sea, es absolutamente desconocer la cultura escolar. O sea, empezar a decir, por ejemplo, a las escuelas, es que la exigencia del CIMSS, si usted no logra tal CIMSS, entonces yo la voy a cerrar, y compita con la escuela que tiene al frente, es totalmente desconocer cómo es que efectivamente las escuelas trabajan, cuál es la cultura y cómo finalmente mejoran. Hoy día, Estado, hay que mover el rol del Estado desde un Estado enjuiciador, ¿cierto?, en donde publica estos rankings de cuáles son las 10 mejores, como son 12 en escuelas, o sea, las 10 mejores, la verdad es que moverlo de esa lógica hacia la lógica de el apoyo primero, ¿cierto? Y por supuesto la responsabilización. Pero hoy día el Estado tiene que tener un rol mucho más importante de apoyo a los establecimientos. No porque hoy día, o sea, las escuelas hoy día, los resultados que hoy día obtenemos, no es porque las escuelas lo quieran hacer así. Es porque hoy día no tienen las herramientas, no tienen las condiciones, ¿cierto?, para poder mejorar. Y el Estado entonces tiene que hoy día generar un sistema educativo para entregar todas esas herramientas. Todo el tema, por ejemplo, de la profesión docente, de las condiciones de trabajo de los profesores, donde no tienen prácticamente horas para poder llevar adelante su labor, son temas cruciales y tienen que estar a la base de las políticas. Esas son las políticas en las cuales uno finalmente mejora calidad. No haciendo competir a las escuelas, diciéndole usted mejor que este otro, póngase a competir con la del frente. Nosotros hoy día necesitamos mejorar las condiciones materiales, recursos, los climas escolares dentro de los establecimientos. Esa es la forma de hacerlo. Bien, pues vamos a seguir, por supuesto, muy de cerca todas las propuestas que puedan hacer, ¿cierto?, en materia de educación y las distintas propuestas. Gracias. Muchas gracias a ustedes.